Buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Miradas Contemporáneas en la Educación del Doctorado, debate sobre las relaciones enseñanza de las ciencias y diversidad cultural. Junto con saludarlos, entonces doy paso a la profesora doctora Diana Patricia Rodríguez, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, quien hoy tendrá a cargo la conferencia central titulada Concepciones epistemológicas y de aprendizaje de profesores de preescolar del medio indígena. Entonces, profesora, bienvenida, nos alegra mucho tenerla de nuevo por acá y el auditorio es... Gracias. Buenas tardes. Profesora, lo que quiero es agradecerle aquí a la doctora Adela la cordial invitación a hablar de algo que no sé si voy a hablar de eso o no. Vamos a ver qué resulta. El título es uno, pero sobre lo que voy a querer comentar con ustedes, pero quiero agradecerle a Adelita la invitación y a la Universidad Distrital y a ustedes pues el tiempo. Sé que a esta hora me habían también muchos compromisos y bueno, pues a ver qué puedo compartir con ustedes. A ver, yo antes de empezar la plática quisiera contextualizar un poquito, como justamente es una diversidad cultural y los debates van un poco en torno a eso, pues contextualizar qué pasa en México y cómo es la educación en México, porque creo que eso permite tener una perspectiva más amplia de lo que estamos hablando. Y aquí yo en la diapositiva, pues espero que si no han ido vayan, es la imagen de la pirámide de la luna. Esto está lo que la gente siempre quiere cuando llega a México, es ir a Teotihuacán. Entonces en Teotihuacán está una comunidad ancestral y allí está la pirámide de la luna. Esta es una perspectiva. De este lado, que ya no saqué la foto, pero luego puedo mostrar fotos, está la pirámide del Sol. Y lo muestro también como esta cuestión de la diversidad, porque si ustedes se dan cuenta que hay un chico que tiene la playera de Brady. Brady es un jugador de americano, de los Patriotas, New England. Y pues es que esta parte de lo que pasa en México, pues somos fans, voy a decir somos, del fútbol americano. Pero es toda esta cuestión que se da de las diferentes culturas que allí hay. En términos de país, sí somos un país mega diverso, y pues es mega, 120 millones de habitantes, el sistema educativo pues es muy amplio, muy complejo por lo mismo, somos 32 estados, y alguien que me preguntaba y decía, bueno, pues hay de todo. Los estados del sur, que están en la frontera con Centroamérica, son estados muy ricos en diversidad biológica, pero muy pobres en términos económicos. Es donde está, supongo que algunas debieron escuchar cuando se planteó el movimiento zapatista. Con Marcos, pues eso está en el sur del país, en el estado de Chiapas, pero en Oaxaca, que es básicamente una de las cosas de las que yo voy a platicar de Oaxaca, posteriormente mostrar el mapa particularmente de Oaxaca, bueno, que es una riqueza biodiversa maravillosa. De hecho, la unidad 1 del Plan de Estudios de Ciencias Naturales, la primera unidad así se llama, biodiversidad. Hacia el centro norte, centro oriente, centro occidente, pues hay una gran cantidad de estados que diríamos que tienen una economía estable. Y hacia el norte tenemos estados muy ricos, pero tenemos un problema muy grande, porque tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces tenemos la frontera con los Estados Unidos y pues hay un problema fuerte que es el de trata de personas. Más allá del problema del narcotráfico y que pues aquí en México, aquí en Colombia se vive hace mucho tiempo, bueno, pues estamos como en este proceso de lo que se vive aquí en Colombia con el narcotráfico. Entonces esto también yo creo que es importante ubicar pues la realidad que tenemos, por un lado, pero ante tanta diversidad tenemos una situación que es demasiado central, si bien se llama República de Estados Unidos de México, perdón, Estados Unidos mexicanos, la normatividad es muy centralista. Entonces existe un solo plan y programas de estudios para preescolar de todo el país. Existe un plan y programa de estudios para la educación primaria y secundaria en todo el país. Nuestra educación obligatoria a partir de hace 2 años incluye lo que sería aquí el bachillerato, la media superior. Antes era solamente primaria y secundaria.
Hace 10 años se implementó de manera obligatoria el preescolar, son 3 años de preescolar, 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, esa era la educación obligatoria. Ahora desde hace 2 años también es obligatorio los otros 3 años, que sería educación media superior, prepa, bachillerato, y ya toda esa es educación obligatoria. Pero el plan de estudios es el mismo para todo el país y los planes de formación de profesores también son nacionales. Es decir, que si hay un plan de formación de profesores de ciencias, ese plan lo llevan todas las escuelas normales de todo el país. No hay esta situación de que la Universidad Distrital tiene un plan de estudios, la Universidad Pedagógica, la de Antioquia, para nada. Y además la educación de los profesores, la formación del profesorado, constitucionalmente es responsabilidad de las escuelas normales. Nosotros las universidades solamente participamos en los procesos de formación permanente. La formación inicial del profesorado está en las normales. Esto es un poco para que luego vayan entendiendo cosas que iré diciendo, porque pues yo creo que cuando uno conoce lo de uno, pues siempre le ve más a veces lo malo que lo bueno, pero aquí yo los invitaría a que vean lo bueno que tienen en Colombia, en términos pues de la diversidad misma, en términos curriculares, por ejemplo, de formación de profesores, que nosotros no tenemos. Las universidades no tenemos injerencia en esta parte de formación de profesores, sino en la parte de actualización o formación permanente, que es en los programas de maestría y de doctorado o especializaciones. Y bueno, que los planes sean nacionales, estarán ustedes de acuerdo que trabajar entonces en las comunidades indígenas con un plan de estudios que está pensado. Hay una avenida muy importante en la Ciudad de México que se llama Avenida Cuauhtémoc, y ahí quedaban ante las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Yo siempre les digo, pues unos colegas míos que se reúnen allí en Cuauhtémoc deciden lo que tiene que aprender y enseñar todo el país, ¿no? Y pues bueno, con 120 millones, pues el sistema educativo pasa más de 1.000, ¿no? Entonces es un asunto que empieza a ser complicado. Bien. Esto un poco para contextualizar el asunto. Les decía yo, bueno, pues claro, tenemos grupos indígenas que siempre van a visitar, que quieren conocer el calendario azteca, los aztecas, los mixtecas, etcétera, Tenochtitlán. Pero bueno, actualmente existen grupos indígenas fuertes, y un grupo indígena fuerte del que yo les decía platicaremos es el de Oaxaca. Bien, quiero comentar que voy a compartir, de lo que dice el título no voy a decir casi nada. Entonces, si quieren salirse en este instante pueden hacerlo, no hay ningún problema. Quiero compartir algunos puntos sobre algunas cosas que hemos venido haciendo nosotros, y digo nosotros en la universidad como grupo. Tenemos un grupo que es el Grupo de Educación en Ciencias, y otras cosas que, bueno, pues son como las pasiones. Yo le decía a Adela que a veces uno hace lo que le toca y a otros ratos pues hace lo que le gusta, y pues yo tengo la fortuna de moverme en los dos planos, haciendo con lo que me gusta y pues lo que toca en términos también institucionales y de compromiso institucional. Quiero aquí contextualizar un poquito el asunto, y bueno, pues este es el logo de la Universidad Pedagógica Nacional de México, y con nuestro grupo de investigación, que es el de Educación en Ciencias. Nosotros estuvimos discutiendo mucho, haciendo revisión de la literatura, y nos parecía que lo primero era decir pues de qué se trata el campo y cuáles serían como los grandes ámbitos. Si bien uno hace cualquier revisión en los International Journal, etcétera, y pues salen 20.000 líneas de investigación. Nosotros tratamos de agruparlo y pensamos y acordamos pues que podríamos pensar en ámbitos de investigación en educación en ciencias, en la universidad particularmente, sobre diseño y desarrollo curricular, sobre representaciones mentales de los sujetos, práctica docente, evaluación de los aprendizajes, y la última, ambientes de aprendizaje y gestión en la escuela. Voy a comentar rápidamente cada uno. Sobre diseño y desarrollo curricular es básicamente lo que más hacemos como grupo, porque tenemos una maestría en desarrollo educativo. En la maestría en desarrollo educativo es de carácter profesionalizante, llegan profesores, salen mejores profesores, y pues la idea está alrededor del desarrollo curricular. Entonces eso hacemos como grupo. Hay algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de México que han venido a hacer estancia a la Universidad Pedagógica de Bogotá, y aquí a la Universidad Distrital la vez pasada estuvieron 2 estudiantes, una niña de tecnología y un chico de educación en ciencias. Entonces aquí hacemos cosas de modelos, modelización, en fin. Y eso digamos que tiene que ver con las cosas institucionales,
que si bien me gustan y me agradan, pero pues responde también a las mismas necesidades institucionales. En representaciones mentales de los sujetos estaría esta idea de concepciones, bueno, digamos que prioritariamente cuando empezaron los trabajos, era con esta idea de ideas previas, preconcepciones, que cada término tiene connotaciones epistemológicas diferentes. Ha sido uno de los trabajos que hemos hecho muy interesantes. Tuvimos una página web con el Centro de Instrumentos de la UNAM sobre ideas previas. Entonces ustedes entraban ahí y veían la revisión que habíamos hecho sobre ideas previas de casi todos los temas, desde preescolar hasta universidad. Pero también ahí estaría como estas visiones que se tienen sobre la ciencia y mucho menos las que se tienen sobre el aprendizaje. Ahorita me voy a referir un poquito a eso, pero digamos que en ese ámbito estaría este asunto, ¿no? Está la práctica docente y la evaluación de los aprendizajes, que hemos hecho allí algún trabajo para analizar la práctica docente. Me gusta mucho particularmente hacer trabajos de estar con los grupos, con los profesores en la escuela, eso es como parte de lo que yo hago. Y este último ámbito, que es el de ambientes de aprendizaje, y allí está entre guiones, entrar un poco como esta idea de los contextos culturales. Yo aquí voy a comentar que si bien yo no estaba mucho en contextos culturales, sino ambientes de aprendizaje, como por ejemplo un trabajo que hicimos con niños que estaban en una escuela donde todos son sordos, ¿no? Más en ese sentido, pero un poco esta mirada, empezamos a trabajar un proyecto que es el proyecto Alternativa, donde trabajó Rubén con nosotros, o trabajamos nosotros con Rubén y con Adela, ¿no? Un proyecto entre varias universidades, lo lideró la Universidad Distrital, y bueno, pues fue como conocer también otra perspectiva. Yo ahora platicaba con Adela y le decía que uno pues también va cambiando, ¿no? Teóricamente. ¿Cierto? Teóricamente a lo largo de la vida uno va creciendo, va transformándose, ¿no? Lo que uno hacía, yo me reviso lo que yo hacía cuando vivía acá hace 15, 17 años, pues no es ni muy cercano ni muy lejano de lo que puedo hacer hoy en día, ¿no? Las realidades también pues lo llevan a uno como a hacer otro tipo de trabajos, y por eso hablaré un poco de los contextos culturales. Entonces básicamente es en estos dos ámbitos donde pues está un poco lo que he venido yo trabajando. Esta diapositiva lo que refiere es que, bueno, hay un problema clásico de las pruebas PISA, de las pruebas Quisaber Pro, en fin, ¿no? Nosotros tenemos prueba enlace, Exani, etcétera, pero siempre se dice, bueno, hay que transformar el currículum. El problema es un problema de reformas educativas, y entonces terminamos diciendo, bueno, pues el diseño en términos de cambiar planes y programas. Y además, lo comentábamos ahora, pues se traen los esquemas, ¿no?, que se imponen, así como nos pasó en México que las iglesias se pusieron encima de las pirámides, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente sucede. Parece que cualquier problema que tenga que ver con lo educativo, la solución es una reforma y es cambio de planes y programas. Bueno, yo en lo personal tengo un supuesto, y creo que no es un problema de cambiar de metodologías o de planes, sino que tal vez un poco tendría que ver con la imagen de ciencia y la concepción de aprendizaje que tenemos los profesores. O sea, si nos lo hemos pensado, ¿no? ¿Cuál es esta visión que tenemos de ciencia, naturaleza de la ciencia? Aquí lo voy a hablar indistintamente, si bien sé que hay diferencias, pues, ¿no? Pero ¿cómo estamos pensando esa ciencia? Si es esa verdad absoluta, un poco lo decía ayer Juliana, con esta idea de los blancos, pero bueno, es básicamente la de los programas de las propagandas en la televisión, ¿no? Compre Ariel porque Ariel está científicamente comprobado, y entonces sale la chica muy blanca, sus lentes, bata blanca, diciendo si es la científica, ¿no? Son las imágenes de los científicos que los medios nos venden. Si tal vez esa imagen de ciencia y cómo nosotros pensamos que los sujetos aprenden, podría ser importante más bien para pensar entonces si en ese sentido los profesores o los educadores podrían tener en cuenta las ideas de los alumnos, tanto de los contextos tradicionales como de contextos distintos, como sería en este caso lo que voy a tratar de comentar al final, que sería de comunidades indígenas. Bien, contextos y antecedentes. Bueno, pues quiero comentar 4 básicamente. Estaba en un trabajo que hice en 2007. Voy a decir de una vez, aviso, el ámbito de trabajo, si bien este es un acercamiento a la diversidad, y por eso me encanta el nombre del seminario que puso Adela, de debates,
pues algunos emergen o vienen de programas eminentemente cualitativos, etnográficos, antropológicos, de la teoría crítica y esas cosas que yo a veces molesto y digo, bueno, pero otros venimos de otras tradiciones, y esto es un poco entonces lo que yo quiero compartir. Otros venimos de unas tradiciones de formación muy estructuralistas, ¿no? Cuando yo trabajé mi tesis de doctorado, bueno, pues quien dirige mi tesis de doctorado es alguien que está formado en Inglaterra, entonces bastante estructural, ¿no? Organizado el asunto, muy categorial, y bueno, pues ese es como al principio de los trabajos que yo hago, pero un poco tratando de acercarme a estas cuestiones más contextuales. Entonces en 2007 hago un trabajo con 116 profesores de secundaria. Finalmente termino observando 16 profesores, entrevistándolos y tratando de indagar. Entonces el supuesto de la primera parte tiene que ver, me voy a saltar un segundo, tiene que ver sobre este eje, sobre concepciones de ciencia y aprendizaje, ¿no? Entonces indago con los profesores como cuál es su visión sobre la ciencia, la visión sobre cómo creen que el otro aprende. Mucho de la revisión de la literatura está más, aparece mucho sobre enseñanza, o hay sobre concepciones epistemológicas o naturaleza de la ciencia, y hay sobre enseñanza, pero un poco pensarnos sobre el aprendizaje de la ciencia, y bueno, yo lo llamo más bien las ciencias experimentales, ¿no? Que es una visión, es una ciencia particular, están las ciencias sociales, las artes, etcétera, como cualquier otra actividad humana, pero poco nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo creemos nosotros los profesores que aprende el otro, ¿no? Y el supuesto aquí es que dependiendo cómo nosotros consideramos que el otro aprende, pues así planteamos o planeamos la enseñanza. Ese es un primer trabajo, hay resultados interesantes. Luego en 2010, con un chico que se llama José Luis, hicimos un trabajo con 100 profesores de secundaria, pero se observaron a 3 profesores, básicamente en el ámbito de biología y con el uso de la tecnología. También en este eje que les decía yo de las concepciones, ¿no? Ya, muy bien. Dentro de las reformas educativas de todos los países dice, se incorporan las TICs, y entonces, por ejemplo, en México, ahora el Estado de México está regalando tablets a diestra y siniestra a los niños de 5º y 6º grado, y entonces los niños tienen las tablets, pero ¿y qué hacen con las tablets? Se gastaron otra cantidad de dinero en otro programa que se llamó Enciclomedia, y entonces sí, el tablero digital, y nadie usaba el tablero porque no se fuera a dañar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues hicimos un trabajo sobre, dependiendo también parecía que de las concepciones de ciencia y de cómo creían los profesores que se aprendía, pues usaban o no las tecnologías. Y otro trabajo que es más chico en cantidad, pero no en calidad de trabajo, en 2010 con Janet trabajamos en una escuela primaria de niños sordos. Si bien hay escuelas donde está esta inclusión educativa, esta es una escuela donde ellos decidieron que tiene que haber un espacio propio para niños con este lenguaje. Entonces, para niños sordos, las profesoras contestaron también un cuestionario, y ahorita por eso digo que la parte metodológica a veces es un poco distinta. Una parte que ya les mostraré es un diseño de un cuestionario, es como una primera parte, y luego se hace una entrevista y se observa a una maestra cómo trabaja con los niños sordos. Esto tiene que ver con lo que yo les mostraba en una diapositiva anterior de los ambientes de aprendizaje, ¿no? Un poco como en esta perspectiva de qué pasa con un ambiente de aprendizaje distinto, donde los niños tienen una característica diferente y hay un lenguaje particular que es el de señas, el lenguaje de señas mexicanas, que es el que impera en la clase. Entonces, pues uno esperaría que tal vez las cosas fueran diferentes, pero en estos 3 estudios hay cosas muy interesantes y que luego encontramos también con los profesores de preescolar, con algunos datos. Una presencia de ciencia hegemónica, muy particularmente, y solamente en este caso sí el contexto hizo que, como son niños sordos, hay mucho apoyo audiovisual. Entonces sí hay un planteamiento distinto respecto al aprendizaje, en este caso en el que trabajamos con Janet. Y el trabajo actual tiene que ver o parte de una tesis doctoral. Gerardo Negrete estuvo en una estancia de doctorado aquí con Adela. Cuando él llega a presentarse al programa de doctorado, yo quiero comentarlo porque pues es una persona grande significa que no tiene ni 5 ni 15 años, ¿no? Ya tiene más grande que yo en edad.
Y entonces en la universidad dicen, no, ¿cómo vamos a aceptarlo en el doctorado? Ya se va a jubilar, es profesor de una unidad de la UPN, pero está en Oaxaca. Y él llegó con la preocupación de, bueno, tratar de hacer algo en términos del Estado. Si bien él es del DF, biólogo de la UNAM del DF, tenía como esa preocupación. Y entonces yo dije, no, yo lo tomo. Venga, no importa, yo sé que no lo hace por los puntos, sino porque le interesa el tema. Entonces estamos trabajando con él, sí lleva un poco más de tiempo de lo que esperaríamos, pero bueno, también habrá condiciones que luego decir en términos del Estado. Y entonces con Gerardo aparece un poco esta preocupación de, bueno, ¿y qué pasa con estas concepciones de ciencia y aprendizaje, pero si no las pensamos en el medio indígena? Y por esto está este otro marco, elemento del marco teórico. ¿Desde dónde? Yo lo tenía como muy claro, ¿no? Es como mi pasión, la parte epistemológica, pero era entrar en este otro mundo o este otro reto, buscar literatura, encontrarse bueno, con gente que sabe, que tiene una visión del tema, y muy particularmente en un ámbito, en un nivel educativo que para nosotros es obligatorio, les digo, son 3 años, pero que hay poco trabajo. En la revisión de la literatura, la educación preescolar, ciencias en educación preescolar es casi nulo. Casi todo lo que hay es, como en todos los países, matemáticas y lenguaje, ¿no? O sea, eso está lleno. Pero la idea entonces era como cruzar estos 3 ejes. Una preocupación que entonces parece que puede ser interesante tanto para él como para las políticas públicas en términos educativos, pero como para la universidad. Entonces, ¿desde dónde lo trabajamos? Desde estos 3 ejes. La educación preescolar, pues no creo que habría mayor que decir, coincide con cualquier parte del mundo, les digo solamente que son 3 años de educación obligatoria, y la perspectiva de naturaleza de la ciencia y cómo concebimos el aprendizaje. Ahora, a lo que nos dimos en la tarea un poco fue a decir que vamos a hablar del medio indígena, vamos a hablar de un ámbito especial, o sea, ¿qué? Ayer lo mencionaba Juliana, esta mañana lo mencionaba en otra sustentación de doctorado. Bueno, a veces le damos diferentes nombres, y bueno, pues nosotros decidimos adoptar una postura, la de saberes comunitarios. Entonces nosotros asumimos este término, lo voy a leer, permítame, así leo la diapositiva. Lo estamos entendiendo como aquellos saberes propios de las comunidades indígenas. Oaxaca, Chiapas son estados con comunidad indígena muy fuerte. Las clases se dan en zapoteco, mixteco, y hay diferentes tipos de zapoteco, o sea, una presencia muy fuerte de los grupos indígenas, al igual que Chiapas. Entonces, bueno, pues ya, obviamente él trabaja en Oaxaca, dijimos Oaxaca. Entonces decíamos, ¿qué pasa con esto del medio indígena? Pues bueno, son los saberes propios de estas comunidades que desde su cosmovisión del mundo les permite dar cuenta de los fenómenos naturales y que son denominados en la literatura como saberes indígenas o conocimientos indígenas, también como conocimiento aborigen o nativo, y un término que utilizaban ayer, el de conocimiento ecológico tradicional, ¿no? O sea, son diferentes nomenclaturas o términos que se utilizan. Este tiene que ver un poco más porque tendría relación con el cuidado y uso de la tierra, ¿no? Que es uno de los trabajos que hace McKinley en 2007, y por eso nosotros nos quedamos un poco con esto, ¿no? Decíamos, bueno, son los saberes ancestrales. Esta mañana alguien decía, bueno, son los saberes ancestrales, producto de una comunidad. Entonces nos quedamos con el término saberes comunitarios. Bueno, ¿qué pasa con esos saberes comunitarios? ¿Qué pasa en la escuela y especialmente con los niños en el preescolar, que es obligatorio, pero pues están muy cercanos a la casa, ¿no? Todos están como muy pegados en su casa. Bien, con esos 3 ejes de referencia nos hicimos, voy a compartir todas las preguntas, aunque no conteste ni media, pero bueno, ahí lo dejo de reflexión. ¿Cuáles son las concepciones de ciencia que proceden de los profesores de preescolar del medio indígena? También luego nos preguntamos, ya no lo pusimos ahí, bueno, ¿y cuáles son también las concepciones de aprendizaje que ellos tienen? Los profesores de preescolar del medio indígena incorporan sus saberes comunitarios en la práctica docente, porque esa era como la parte que nos interesaba al final, ¿no? ¿Qué pasa en la praxis? La incorporación de esos saberes comunitarios depende de las concepciones de ciencia que tienen los profesores de preescolar del medio indígena. Son como preguntas que tenemos allí. Y vuelvo ahorita voy a decir un poco, en esta preocupación del final, me acordaba yo un poco de esto de los puentes, ¿no? De los puentes, porque históricamente, bueno, la historia en México es que llegó España con las iglesias encima de las pirámides,
No hace mucho pues está en el centro histórico de la ciudad que se descubrió, que está el Templo Mayor, donde se dieron cuenta que debajo de toda la ciudad, del centro del cuadro principal de la ciudad, pues está lleno de pirámides y de toda una historia allí, ¿no? Entonces está destapado una parte, siguen haciendo excavaciones, pero pues el dilema es ¿qué hacemos? ¿Quitamos toda la ciudad que hay encima, que es de la época colonial? Pues no, nos quedamos con que vamos a tratar de excavar y hacer búsquedas y todo, vale la pena visitar el Templo Mayor, pero bueno, pues hay una realidad encima. Y la pregunta era, ¿eso también pasa en la escuela? En la escuela aún estando en el medio indígena, ¿no? O sea, es como hacia la pregunta que cuando tengamos más elementos ya les platicaré qué hemos encontrado. Bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque son escasas las investigaciones sobre concepciones de ciencia, mucho menos las que hacen referencias a contextos indígenas particularmente, y mucho menos en términos del preescolar. Nos interesa esta parte de la perspectiva intercultural, si incorporan o no, por eso mismo que les digo, bueno, en la Secretaría de Educación Pública de México existe una subsecretaría dedicada al medio indígena. Entonces se supone que ahí hay una serie de recursos y preocupación, pero parece que lo que se hace, y entonces nos interesa en términos de luego plantear cuestiones para la política pública que se tienen en México, porque se hace a veces un reconocimiento, y yo siempre les digo que cuando les interesa se dan infolas, es que venimos de los aztecas y venimos de los mixtecas y todo, ¿no? Pero en el punto y para el turismo, pero en el punto de realidad, de reconocer esa diversidad que tenemos, pues ahí parece que no. Tan no parece que no, que yo les digo, el currículum es un currículum único. Lo único que se hace es traducir los libros que están en español a zapoteco, mixteco. Entonces uno dice, oiga, ni siquiera le cambian las imágenes, ¿no? Ni siquiera ponen unas imágenes ni ponen el animalito de la región, o sea, para nada. Esto de las imágenes sí sigue siendo la misma imagen. Nosotros en el proyecto de alternativa diseñamos de hecho un objeto virtual de aprendizaje, pero lo que hacíamos, que era como para los niños del medio indígena, todo lo hicimos teniendo en cuenta su contexto. Entonces era así de, wow, ¿no? O sea, sí podemos ver que un profesor, que un niño, que un científico está hablando y está diciendo y tiene rasgos indígenas, pues era como una cosa de sorpresa. Bien, entonces sí nos interesa este último punto. Los objetivos, pues identificar las concepciones que tienen los profesores y mirar si esas concepciones pueden incidir o no u orientar la práctica docente. Estamos todavía en el primer punto. ¿Sí? Ok. Metodológicamente el trabajo con Gerardo, pues bueno, la primera parte es evidentemente la revisión de la literatura, sobre lo cual voy a compartir algo, el diseño de instrumentos, y entonces aquí ya les diré que soy bastante estructurada en este asunto, no con tanto las metodologías etnográficas de a ver, ve qué sucede, ¿no? Luego hicimos un pilotaje y un ajuste. Estamos en la aplicación de instrumentos y bueno, en esta lógica evidentemente uno tiene un planteamiento metodológico y una idea, y aquí quiero comentar algo. En la cuarta fase estamos atorados y ya decidimos que no vamos a hacer observaciones en clase. Vamos a hacer entrevistas a los profesores que trabajan en el medio indígena por muchas razones. Oaxaca es uno de los estados con la reforma educativa, que es más bien una reforma legislativa con el actual presidente, que están en paro. De hecho tienen el Zócalo, la plaza principal de la ciudad la tienen tomada yo creo que hace como unos 8, 10 meses. El año pasado hubo muchos paros y bueno, también supongo que llegaron por las noticias lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Entonces, bueno, pues Oaxaca y el estado de Guerrero son de los estados más beligerantes y entonces eso también, pues si bien es bueno, pero pues afecta a la escuela, ¿no? Hay niños que pues hace mucho rato no tienen clase. Decidir ir a una comunidad a observar una clase tendría que Gerardo, que es el que tiene que hacer en ese momento la observación, que había pensado pues era casi 5 días por profesor, entonces resultaba muy complicado cambiar, y también si trabajaban en el lenguaje, y pues ya les digo, incluso dentro del zapoteco hay 33 dialectos de zapoteco, entonces lo hacía un poco complicado. Decidimos entonces que íbamos a entrevistar a los profesores sobre cómo ellos lo pensaban, qué hacían, ¿no? Etcétera. Entonces, y teniendo en cuenta, que se lo voy a decir, se lo adelanto a Adela, que bueno, pues íbamos a tener en cuenta o con el presupuesto de los puentes ecológicos de la revista de Magis, como que va a ser un referente fundamental dentro de lo que estamos discutiendo. Y pues bueno, en la parte del análisis, y obviamente pues uno está en todo, ¿no? Como no hay otros esquemas más allá de los circulares, bueno, pues este es un ir y venir.
y un deconstruir y reconstruir constantemente. Con respecto al primer punto, bueno, pues hicimos una revisión de la literatura de concepciones de ciencia de aprendizaje. Yo había hecho la revisión en 2007, tenía 130 artículos, de los cuales realmente 41 solo eran reportes de investigación. Todos los demás es de aquel que se echa su speech, ¿no? Y habla sobre concepciones de ciencia, de los profesores, de los alumnos, etcétera. Solamente 11 de estos reportes de investigación dan cuenta, además, que de realmente lo que hicieron. Yo aquí haría una invitación. Yo sí creo que sería bueno con los lectores, siempre que uno escribe, dar parte del instrumento, comentar, decir, incluso decir dónde está uno parado, ¿no? Desde qué postura, no sé, si está uno de acuerdo con los tres grandes paradigmas de investigación, o no, por lo menos decir yo soy positivista, y se vale que no sea positivista. Si uno se declara, lo importante es que uno sea coherente, ¿no? Yo digo, no hay ni buenos ni malos, porque estigmatizar, pues también termina siendo uno que solo la verdad de uno es la que vale, ¿no? Entonces, no importa desde dónde se haga, pero lo importante sería ser coherente, consistente, o si uno es constructivista, si uno está desde una perspectiva hermenéutica o desde la teoría crítica. Y solamente entonces nos encontrábamos con que 11 reportes de investigación nos daban como cuenta realmente de qué categorías, si previas o posteriores, o cómo estaba el asunto. Todos los trabajos mayoritariamente sobre este asunto estuvieron y están en secundaria, en media superior y en universidad, pero mucho con los que van a ser futuros estudiantes para profesores. Es donde estaba como el peso fuerte. Sobre saberes comunitarios encontramos algunas cosas interesantes, pocas, pero muy interesantes. Y en educación preescolar con ciencias naturales sí que casi está desierto el universo. Porque, insisto, de educación preescolar hay mucho, pero otra vez español y matemáticas, parece que fuera como lo único, ¿no? Entonces este universo está bastante desierto. Saberes comunitarios sí hay un buen trabajo, bueno, unos buenos trabajos y lugares donde encontrarlos, ¿no? Como las revistas que están en la parte de abajo. Aquí están, digamos que las propias del campo, el International Journal of Science Education, Science and Education, la revista de educación en ciencias, y en la parte de arriba pues ponemos las que estarían en el contexto mexicano. Nosotros no tenemos ninguna revista de enseñanza de las ciencias a nivel nacional, no tenemos nada particular. De educación y matemáticas sí existe una revista. Entonces los espacios donde se publica básicamente la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que la publica el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, las de las diferentes universidades, la de la UNAM, que es la de perfiles educativos, y algunas eventualmente de CIMBESTAB y la pedagógica, pero digamos que revistas que puede ser entre maestros, etcétera, y sale algo allí. Es una deficiencia fuerte que tenemos, y digamos que por los referentes entonces termina siendo en habla hispana, o sí, aquí hay EDUCID, no, gracias, EDUCID, etcétera. Lo que quiero es tomar un tinto. Aprovecho. No lo pusimos ahí, pero sí, claro, hay algunas revistas en portugués, que además pues es uno de los referentes fundamentales, ¿no? Para esta temática. Y bueno, pues ahí se hizo una nueva revisión de la literatura, pero insisto, pues que como que cruzara los tres ejes, no hay nada específicamente. Hay mucho mucho a diferencia de educación preescolar sobre saberes comunitarios. ¿Qué hicimos luego? Pues ya les digo, un cuestionario para concepciones de ciencia y otro aprendizaje. En 2007 había yo hecho uno que se llama el CCA1, CCA2, pero pues creo que efectivamente eso es la parte que uno tiene que hacer como en la investigación, ¿no? Revisarse, deconstruirse, reconstruirse. Y tomamos básicamente entonces 3 instrumentos o 3 posibles categorías. Uno, trabajamos el documento de Gire, donde él habla de ciertas características de la actividad humana. Fue un referente interesante. Los trabajos de Agustín y pues lo que nosotros habíamos hecho, y a partir de eso, de discutirlo y mirarlo, pues nos quedamos con 5 categorías analíticas. Ahorita las comentaré. Hicimos un trabajo similar, insisto, de concepciones de aprendizaje es menos, o sea, es menos lo que reporta la literatura.
Y finalmente establecimos estas categorías. Entonces, preguntar sobre el método, sobre la correspondencia de ese conocimiento con la realidad, sobre el asunto de la validación, el objetivo de la finalidad de la ciencia y sobre la evolución y desarrollo. Entonces, las preguntas en el cuestionario atienden a estos 5 grandes asuntos. Y en el aprendizaje sí nos quedamos con 7. Aquí tuvimos, no veo la de competencias. ¿En qué consiste el aprendizaje? ¿Cuál es el papel del sujeto que aprende? ¿Cuáles son los procesos cognitivos? El asunto también de la verificación del aprendizaje. ¿Cuál es el objeto de aprendizaje? Ahorita sobre ese me quiero referir, para qué aprender y evaluación de los aprendizajes. Quiero comentar el del centro, porque parece que el objeto de aprendizaje que habíamos identificado en los estudios anteriores siempre es el contenido. ¿Cuál es el objeto del aprendizaje? Pues parece que el objeto del aprendizaje es un contenido que no dice nada ajeno, completa y totalmente. O sea, ni siquiera hay un objeto de que aprender es transformar, repensar, reflexionar, un modelo, una explicación. O sea, esto parece que no estaba por el lado del pensamiento de los profesores cuando hicimos las entrevistas anteriormente. Y bueno, pues la reajuste de aplicación, 100 profesores, nos faltan 6, porque no son fáciles encontrar, llevamos 84 profesores. Bien. Este es un mapa del estado de Oaxaca. Entonces, México, en la parte, este es un estado que está hacia el sur de la República, que está más bien cercano hacia Centroamérica, pero es el único estado. México, digamos que tiene una topografía bondadosa, a diferencia de la topografía colombiana. Entonces casi todo, solamente hay una parte de sierra, pero aquí sí es un poco más complicado el asunto. Aquí sí hay, porque tiene una parte que tiene que ver con la costa y otra parte que tiene que ver con la sierra, y es en el único estado donde uno sí, para ir de una ciudad a otra puede gastarse 18 o 20 horas. En el resto no. Por ejemplo, ir de la Ciudad de México a la playa, a Acapulco, pues uno lo hace en 4 horas. Entonces es algo muy cercano, ¿no? Muy plano, pero la topografía de Oaxaca sí es muy complicada. Eliana, una pregunta. ¿El cuestionario era un cuestionario? Sí, hoy vamos a regresar sobre el cuestionario. Quiero ubicar dónde aplicamos el cuestionario y ya regreso sobre el cuestionario. La Universidad Pedagógica Nacional tiene unidades en todo el país, pero además por ejemplo, en Oaxaca tiene 3 sedes. En la 201, que está acá, la 202 y la 203. Entonces, con características y lenguajes diversos en los profesores que van allí. ¿Quiénes contestaron los cuestionarios? Para regresar sobre los cuestionarios, lo contestaron profesores en ejercicio que están estudiando para tener el título de profesores. Pero estas son las cosas maravillosas de lo que dice la teoría y el principio de realidad. Por la Constitución, los únicos que pueden dar formación para futuros profesores son las normales. Eso dice la norma. Muy bien, entonces las normales, alguien sale del bachillerato, va y se inscribe a lo normal, etcétera. Principio de realidad, pues se necesitan profesores que no hayan sido todavía la normal. ¿Eso dónde sucede? En estos estados, donde hay donde hay mucha comunidad rural, semirural, y pues particularmente comunidades indígenas. ¿Qué pasa? Pues muchos chavos salen del bachillerato, se incorporan como profesores, pero pues necesitan luego estudiar la licenciatura. Ahí sí entra la Universidad Pedagógica Nacional, ahí entra solo la pedagógica, pero solo en los estados. Entonces muchos de los profesores que están aquí en todo Oaxaca, que han estado trabajando con niños en la escuela, van el sábado o el viernes por la tarde y estudian en la universidad para tener su título y esta es una licenciatura que tenemos que se llama licenciatura en preescolar y primaria para el medio indígena, y está pensada justa para ellos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los programas que se tienen en las normales, excepto las normales indígenas. Pero claro, el programa de las normales indígenas es la misma para los tarahumara, que están en el norte, como para los chapanecos, que están en el sur. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta licenciatura, y esos que iban a ser futuros, que son los estudiantes, son los 84 que contestaron el cuestionario. Ay, no se ve nada. Bueno, déjenme, me salgo un segundo, me voy al Word, porque este es un cuestionario que está contestado por un profesor, donde está la instrucción, tiene 3 partes el cuestionario. La primera parte tiene que ver, pero como no se ve, olvídenlo, y me voy al cuestionario.
No sé si está en Word y puedo agrandarlo. Ya agrando. Ya se ve, ¿no? Bien. Dos cosas. Dice, cabe mencionar que nos interesa es conocer lo que usted piensa respecto a asuntos relacionados con el campo de exploración y conocimiento del mundo natural. Lo hicimos así porque para ellos sí es muy importante la educación, son muy importantes los planes y programas de estudio para el profesorado en general, y está dividido por campos de conocimiento. El campo de conocimiento donde están las ciencias naturales se llama exploración y conocimiento del mundo natural. Luego en la primaria se divide en ciencias naturales y ciencias sociales, en los 6 años de primaria. Y luego en los 3 años de secundaria, el primer año de secundaria ven biología, el segundo ven física y el tercero ven química. Y además en primer año ven geografía y en segundo ven historia. Y es todo lo que se ve en la secundaria. Tuvo toda una discusión al respecto, y también por qué primero biología, porque después física, porque química, eso tiene otras connotaciones. Pero para ellos es muy claro que el programa de estudios del preescolar se llama PEP, Programa de Estudios del Preescolar. Entonces lo que viene de, yo les digo, la avenida Cuauhtémoc, que dice el programa de estudios de preescolar tiene estas competencias, etcétera, etcétera, entonces ellos ya hablan del PEP. Y entonces, bueno, como nos marca, además esta es una palabra que me encanta del profesorado, el PEP nos marca tal cosa, eso sí lo tienen como muy incorporado, es como muy cultural, que hay que seguir los planes y programas de estudio. Entonces en el plan de estudios dice, se llama Exploración y Conocimiento del Mundo, y entonces les decíamos que nos referíamos a lo que los niños deberían aprender, cómo lo deberían aprender y cómo es que les deberían enseñar, y no lo que usted sabe. Queríamos insistirles eso, más bien ellos qué pensaban, pero les decíamos, no nos interesa lo que usted sabe del programa de preescolar, porque es como muy decir, pues yo me sé el programa, ¿no? O sea, yo alzo la mano y me sé el programa. Bien. Tiene 3 partes. Una parte que les preguntamos es, que fue una gráfica que perdí, es si era hablante de una lengua indígena, y que indicara cuál. Aquí comentaré que muchos trabajan en el medio indígena y no son hablantes de lengua indígena. Son los profesores disponibles, ¿no? Por eso tiene luego connotaciones en esto de los puentes. A veces son hablantes de zapoteco, pero trabajan en la región mixteca. Entonces son hablantes, pero... Entonces entre los niños hablan en mixteco, entre ellos, el profesor le habla en español y los niños le hablan al profesor en español. O sea, que hay una serie de relaciones que luego, digo, eso es para proyecto de vida, ¿no? O sea, ya me lo estoy comprando para mi sabático y como proyecto de vida, porque aquí hay muchas cosas interesantes que uno tenía que tener en cuenta realmente para que con seriedad existiese una política educativa en este sentido, ¿no? Y bueno, yo sí creo que México es receptivo ante los resultados de investigación, si hemos tenido de alguna manera suerte en ese sentido. Bien, la primera parte, que era sobre las concepciones epistemológicas. Todas las preguntas tienen 3 opciones, sin embargo, siempre les decimos que si tienen otra y que justifique su elección. Leo la primera. Cuando usted realiza su práctica docente en el campo formativo de exploración y conocimiento del mundo, los niños deberían generalmente: A. Escuchar la lectura de un texto, formular explicaciones sobre un fenómeno y comprobarlas de manera concreta. B. Observar un fenómeno y realizar la predicción para explicar lo sucedido. C. Realizar descripciones o explicaciones dependiendo del fenómeno a considerar. Otra justifica su respuesta. Todos tienen 3 porque no les dije, hice trampa, que nosotros previamente lo que habíamos era tratado de esta perspectiva estructural, identificamos los 3 grandes enfoques. El enfoque tradicional de ciencia, que sería un enfoque positivista. Luego pensamos que podría haber un enfoque racionalista de la ciencia, y en el enfoque contextualista o relativista, que lo denominamos para efectos de la gráfica constructivista, sería como el tercero. Entonces les damos siempre 3 opciones para que marquen en cuál de ellas está, pero si no les parece, que nos digan otra, ¿no? Y otra es porque a veces no se entiende claramente y justifican, y lo que nos quedamos es con su justificación. Donde esté la justificación es que ubicamos las respuestas de los profesores. Esto en esta primera fase de tener como una cuestión cuantitativa, por eso digo que pues sí son a veces formas diferentes, porque algunos se van pues con una cosa muy puntual, un estudio de caso, etcétera, pues
un poco lo que nos ha resultado y nos permite tener datos y tener apoyos, es dar números, tener una perspectiva grande y con ciertos criterios luego identificar casos para hacer un estudio un poco más a profundidad y cualitativos, ¿no? Entonces esto permite tener como también una panorámica del asunto. La segunda, las soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural que deben dar los niños corresponden a, tenemos 3 opciones: un acercamiento a las ideas científicas, una representación más apropiada de la realidad o una descripción de los fenómenos naturales. El criterio que usted utiliza para darle validez al conocimiento mostrado por sus niños consiste en, y entonces pues está desde las 3 perspectivas y así. ¿Qué visión de cómo avanza la ciencia quisiera usted fomentar en los niños? Aquella que desarrolla por incorporación y fusión de nuevas teorías, por cambios y transformaciones o de manera continua y por acumulación de conocimientos. Luego está la parte B, que va sobre el aprendizaje. En el aprendizaje atiende a 3 grandes enfoques de aprendizaje. Aquí quiero decir que si tomamos distancia, y voy a decirlo como grupo de educación en ciencia, desde los planteamientos propios de la psicología. O sea, la psicología, pero tienen otra preocupación y un poco pensar como el aprendizaje en términos de las ciencias experimentales. Bueno, están las 7 preguntas y me quiero ir al final. Si no está allí la que querías preguntar, Adela, ya me dirás. Al final, esta es una parte en la que viene mucho trabajo, que es muy interesante, si bien es a 84 profesores, pero nos está dando pistas sobre las concepciones de los profesores y si incide o no incide en el planteamiento. Al trabajar los contenidos relacionados con el campo de exploración del programa, primera pregunta: ¿recupera usted los saberes de la comunidad respecto al conocimiento del mundo natural? O sea, les preguntamos que si lo recuperan. Si lo hace o no, justifique su respuesta. Entonces, claro, esto implica codificar lo que aquí están diciendo 84 profesores, con qué frecuencia retoman los saberes comunitarios al trabajar este campo formativo y qué tanto valor le da usted a los saberes comunitarios en relación con los saberes científicos. Esta pregunta no la discutimos mucho, porque mucho de las respuestas es sí, sí lo tengo en cuenta, empiezo, ¿no? O sea, me sirve para empezar la clase. O sea, voy a decir de manera aquí a bote pronto con la revisada que dimos de los cuestionarios, es sí, yo les propongo, les doy un contexto, pero es como para, reconozco que tú existes, empiezo, pero, ¿no? Estos son como mayoritariamente, nadie nos dice que no. De los 84, ningún profesor nos dijo que no lo hace, que no los reconoce y que los tiene en cuenta, ninguno nos dice que no. El punto es, por eso la pregunta del valor, que pareciera que puede ser como tramposa, bueno, pues hemos tenido allí cosas como para empezar a analizar. Y ¿considera usted que a los niños se les deben enseñar a partir de su cosmovisión propia o solamente los conocimientos científicos de Occidente? Y sí queríamos ser muy directos con el profesorado, porque bueno, pues esta era la posibilidad de tener un buen número de respuestas. Paro aquí, Adela. No sé si quieres preguntar en este instante. No, mi inquietud era cuántas preguntas, o sea, cómo era la presentación del instrumento. Ya vi que son preguntas para responder a mano, ¿cierto? Y solo quería saber cuántas eran. Bueno, una idea. Sí, te digo, no es un instrumento que algunos pueden decir es muy positivista, cuantitativo, puede que sí, pero nos es útil, nos permite como ubicar por dónde está el asunto, y lo que sí nos parecía evidentemente en este caso muy importante era la parte C. Comparto la respuesta de este profesor, por ejemplo, dice, si lo hace o no justifica su respuesta, y dice, temporada de reproducción de la fauna y flora, facetas de la luna, para realizar una actividad natural. O sea, lo está justificando desde una actividad que hace. ¿Con qué frecuencia lo hace? Dice, se retoma cotidianamente y que la comunidad es rica con respecto al medio natural. El valor que le da, el mismo valor, ya que ambos pueden hacer en los niños un conocimiento más amplio. Pero, por ejemplo, esta palabra de pueden hacer, ¿no? Resulta, a ver, interesante como para ahondar realmente qué es lo que está pensando el profesor. Y considera que los niños
se les debe enseñar a partir de su cosmovisión. Dice, desde luego, que se debe partir con su cosmovisión para luego comprender otros. En otros casos nos decían, bueno, para llegar a otros, ¿no? Porque yo le decía a Gerardo cuando discutíamos esto, yo le decía, bueno, y si nos dicen que no, me dice no, nadie va a decir que no, y efectivamente todos los reconocen, ¿no? Todos reconocen estas dos visiones, pero volvemos a este asunto, ¿no? Es de un punto para llegar al otro. Una pregunta, ¿se organizan las respuestas, lo que ustedes previeron, por ejemplo, todas las preguntas que tienen que ver con perspectiva positivista? Bueno, las tres opciones ¿corresponden? Para un caso, ¿corresponde exactamente? ¿O? Bueno, tiene las dos lecturas. Voy a presentarla fácil y ahorita te comento de la otra. Bueno, lo que hicimos en el análisis es por categoría, por un lado, y el otro en total. En este caso está el total, y entonces está el empirismo, está el racionalismo y está el constructivismo. El de la mitad, que allá no se ve, pero entonces el de la mitad es el racionalismo, el de la izquierda de ustedes es el empirismo y el de la derecha es el constructivismo. Por ejemplo, en concepciones epistemológicas, esto coincide con los resultados de las otras investigaciones. Tanto en preescolar, secundaria o primaria, la posición de menos elección es en la posición racionalista, en lo epistemológico. Aquí los profesores tienen un porcentaje un poco más mayor en el constructivismo, pero sigue siendo la perspectiva empirista una perspectiva con mucha presencia entre el profesorado de preescolar. Dime. ¿Desarrollaste un test de idea de concepciones para poderlos ubicar en qué paradigma epistemológico está? ¿Cómo lograron ubicar a los maestros en esas miradas? Porque el cuestionario, me regreso, pero no, la respuesta está aquí. Claro, el punto es que el cuestionario está diseñado, cada pregunta, por ejemplo, ay, qué bruta, espérenme tantito. Cada pregunta, son 5 preguntas porque hay una sobre el método. Las opciones de respuesta son una respuesta empirista, otra respuesta racionalista y otra respuesta constructivista. Claro, las opciones tienen que ver con los 3 enfoques. En el aprendizaje también las respuestas tienen que ver con los 3 enfoques. El punto está en que a veces los profesores nos señalan otra, o en la justificación dicen otra, pero regresan a alguna de las 3. Entonces, claro, por eso digo yo que este es un trabajo, podría ser desde las perspectivas eminentemente etnográficas, tildado, y terminarían siendo positivistas también, porque pues, ¿no? Cuando dice uno, lo único que vale es lo de uno, empieza uno a excluir a los demás. Entonces, aquí lo que hacemos es un trabajo previo, nos tenemos unas aproximaciones, decimos, con estas categorías nos estamos aproximando, y desde la teoría estamos preconfigurando un empirista que diría sobre el método, la validación, el objetivo, la evaluación, el desarrollo. ¿Cómo lo pensaríamos desde el constructivismo y cómo lo pensaríamos desde el racionalismo? Y lo mismo en el caso del aprendizaje. Entonces, solo para compartir, que en el trabajo que hicimos de concepciones hay una concepción que llamamos empírico-contextual. ¿Sí? En esa concepción los profesores reconocen el valor de los conocimientos tradicionales porque, digamos, están trazados por la experiencia. Entonces, en el cuadro que mostraste antes, sería interesante el diagrama, ¿sí? Que dices, bueno, no, el otro, unas barras. El del resultado. Porque es donde están los resultados. Sí. Bueno. Ya, te regreso a casa, ya lo pongo. Voy en la lenta, pero aquí. Ahí en ese azul. Ajá. De los empiristas. Entonces, nosotros los clasificamos como empiristas contextuales. Porque, bueno, se basan en la experiencia, para él, pues el conocimiento que se basa en la experiencia es el importante, y por eso los conocimientos tradicionales son importantes. Solo lo quería compartir porque me llama la atención. Qué bueno que lo dices. Ese dato, ¿sí? Sí. Qué bueno que lo dices porque, bueno, igual puede dar pistas para el siguiente análisis que queremos hacer, ¿no? Que tendría que ver entre los empiristas
cómo recuperan o qué dicen sobre los conocimientos, los saberes comunitarios, ¿no?, que le hemos dicho nosotros. Y ahorita me regreso a la pregunta tuya, ¿no?, por sujeto. Aquí lo estamos haciendo primero, está por contexto, está por concepciones epistemológicas, aquí está por cada categoría. Entonces, por ejemplo, en la categoría donde claramente vive el positivismo en los profesores, incluso de preescolar, es en el método. O sea, esta idea de que este monismo metodológico es como de las cosas fuertes. También está en la cuestión de la validación, pero por ejemplo, en la evolución y desarrollo, si el constructivismo tiene mayor fuerza, y lo mismo en la finalidad de las ciencias, ¿no? En el único que llama la atención, y aquí voy a decir, con el de la correspondencia con la realidad, es en el único en el que el racionalismo repunta. Pero les digo que esto tiene que ver un poco como cuando siempre molesto con el programa de Jimmy Neutron, ¿no? De piensa, Jimmy, piensa, ¿no? O sea, que ahí parece que ahí sí la correspondencia tiene que ser como con los pensamientos, ¿no? Entonces la realidad está allí en el mundo de las ideas. Bien, del aprendizaje presento esta, ya no pongo las por categorías, sí también coincide con los resultados de las otras investigaciones que se hacen en secundaria y se hace en primaria, donde la perspectiva cognoscitivista es la mayoritaria, pero en esta parte declarativa del cuestionario nos falta todavía la otra parte de la parte C, ¿no?, y del contraste. Aquí sí tengo una explicación. En México claramente, les digo, los profesores se preocupan por decir el programa marca, ¿no?, y entonces por lo menos las cuestiones generales y los planes y programas de estudio, el PEP, que es el que siguen ellos, el programa de estudios del preescolar, claramente lleva como a tener claridad sobre este asunto, sobre la perspectiva cognoscitivista, pero faltaría como principio de realidad. Aquí voy a reflexionar con mientras lo ven. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, evidentemente, ¿qué cosas falta? Falta indagar un poco más en la entrevista con el profesorado, pero de las respuestas que dieron en esta parte C, insisto, sí está el reconocer los saberes comunitarios. Es muy importante trabajar sobre los saberes comunitarios, recuperarlos, ¿no?, decir si están en conexión. El punto es cómo lo van a hacer, y esto lo estamos pensando con la entrevista, pero también en perspectivas. Tenemos la idea, bueno, tenemos ya el proyecto para trabajar con los niños. Nos interesa las imágenes de ciencia y de científico de los niños, ¿no? ¿Qué pasa en las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con la parte semirural? Porque México tiene mucha población semirural y, bueno, en contraposición con las comunidades realmente urbanas. Aquí yo voy a contar una anécdota. Nos parece que es muy importante pensarlo con los niños y un reconocimiento con los profesores. Hay ya se murió. Un presidente de México que se llama Benito Juárez, que se conoce como el Benemérito de las Américas, gracias a que el Congreso de Colombia propuso que él debería ser el Benemérito de las Américas, y entonces aquí el Congreso dijo, mire, nosotros lo nombramos Benemérito, y bueno, pues se conoce como el Benemérito de las Américas. Él es de Oaxaca, nació en Oaxaca, era de Oaxaca, nació en Oaxaca, y la historia cuenta que era este indígena que llegó entonces a la ciudad y ¡guau!, las grandes cosas. Pero lo que la historia no cuenta es que las políticas raciales más fuertes en contra de los indígenas son en su periodo de gobierno, ¿no? Y entonces también tiene que ver como con este autorreconocimiento de, bueno, ¿qué pensamos? ¿Cuáles son las imágenes que tenemos de ciencia y los científicos? Y el reconocimiento de la comunidad misma. Porque sí se reconoce, claro, es el que hace el rompimiento total con la iglesia. Cuando uno, pues en la educación en México, se llena, así se le llena a la gente diciendo es que la educación es laica. Pues sí, es una educación laica, pero pues resulta que la realidad es, por ejemplo, Puebla tiene más de 365 iglesias, ¿no? O sea, hay una cosa muy interesante como para analizar, pero sí nos interesa mirar también cuál es la percepción o la mirada de los niños del preescolar. Comentaba ahora con Adela, ella decía que pues habían hecho un trabajo con los niños. Sobre idea de naturaleza. Sí, pero ¿de qué comunidad decías, Adela? Bogotanos, inmigrantes, campesinos
uvas, campesinos uvas y uvas. Exactamente. 4 comunidades, pues nosotros lo vamos a tratar de trabajar con urbanos, semirurales e indígenas. Insisto, porque sí es muy importante como esta perspectiva, hay mucho recurso de la Subsecretaría del Medio Indígena, o sea, hay como mucha preocupación y una mirada, pero nos interesa que sea una mirada real y que cuando podamos proponer, pues propongamos cosas para que tenga pues efectos en términos de currículum, finalmente, que es lo que se mantiene. Es ideas de ciencia. Sí, básicamente sobre las imágenes de ciencia y de científicos, con los niños de preescolares específicamente eso. ¿Qué imágenes tienen ellos? Entonces, por eso ya les decía que yo iba a hablar de todo menos de lo que decía el título, ¿no? Eso es un poco lo que tenía yo para compartir. Y bueno, pues solamente agradecerles. Si hay preguntas, estamos trabajando cuando tengamos más datos de esta última parte, que es en la que estamos incursionando hace poco, bueno, pues ya los podremos compartir. A ustedes. Agradecemos enormemente la participación de la profesora Diana. Ella muy juiciosa, fue bastante eficiente con el tiempo. Entonces tenemos un momento para preguntas, inquietudes, comentarios, anotaciones, observaciones, sugerencias se reciben. Entonces está abierto para que puedan preguntar, tengan alguna inquietud. Diana, en el instrumento, digamos que uno observa 2 datos, uno que es de A, B, C o 1, 2 y 3 que le apunta obviamente a las categorías que plantean, pero mi pregunta concreta es ¿cómo hacen para poner a dialogar en los por qué que dan los maestros frente a la respuesta con ese dato que sí puede ser cuantificado, que puede ser conceptualizado? O sea, ¿cómo hacen para analizarlo en términos del peso, la importancia? ¿Cuál realmente es el que valida esa respuesta? Sí, eso me regresa a la pregunta que había hecho Adela sobre los sujetos, ¿no? Sobre la coherencia entre los sujetos, que me quedé con esa. A ver, pues ni modos, uno tiene sus vicios y entonces lo que hacemos nosotros es leer la justificación en términos de los grandes enfoques, del empirismo, del racionalismo y del constructivismo, ¿no? Porque muchas veces cuando se da la justificación, y además lo que sí hacemos es que si la justificación es contradictoria a lo que señalaron, lo que asumimos es la justificación, porque es la elaboración del sujeto, es lo que el sujeto quiere expresar. Entonces, ahí lo ponemos en duda. Por ejemplo, cuando Gerardo encontraba, decía esto es contradictorio, lo leíamos, lo analizábamos y decíamos, su discurso, ¿desde cuál de los referentes teóricos está? Eso es como lo primero. Claramente de los 84 sujetos, 70 fueron muy claros en sus respuestas, 10 no. Teníamos duda, efectivamente les digo, no, porque parecía que fuera contradictorio. ¿Con qué nos quedamos? Con lo que el sujeto dice. Ese es como el criterio. Sí, sí, exactamente. La justificación es para nosotros lo más importante. Siempre les pedimos justifique, no recibimos cuestionarios que no estén justificados, entonces por eso tenemos 84, porque realmente él ha aplicado como 120, pero si alguna no justifican la respuesta no la tenemos en cuenta. Ese es como también un criterio, ¿no? O sea, todas las respuestas tienen que estar justificadas. ¿Y con cuál nos quedamos? Con la justificación. Eso es por un lado. Y ahorita me acordaba de lo que decía Adela, sí estamos tratando de identificar los sujetos. Y entonces, para ver, no, claro, como nosotros, nadie es totalmente, ¿no? Hay tendencias, lo trabajamos un poco en esta idea de los perfiles, y este es un criterio para escoger a los profesores a los que les vamos a hacer la pregunta sobre la planeación. Entonces, los que estén en un perfil, por ejemplo, si hay uno que es 5 de 5, otro que es 4 de 5 en lo epistemológico, ¿no? Y esos son los que vamos a elegir. Hay otro trabajo, y en esta lógica de los sujetos, hay un trabajo que se hizo con maestras de preescolar, pero de la Ciudad de México. Y entonces el cuestionario tiene ciertas variantes muy pequeñas, pero entonces ella lo que está tratando de analizar es los que se declaran empiristas con respecto a los que se declaran ellos mismos en el aprendizaje constructivistas, ¿no? Como tratar de hacer el análisis y luego entrevistar a esas maestras que pareciera que tuvieran un lenguaje contradictorio, porque pareciera, ¿no?, en términos de las respuestas. Entonces también son sujetos allí como a indagar sobre las respuestas, pero esto sí es en la Ciudad de México con las maestras de preescolar de allí. Y bueno, si estamos viendo, hay unos son muy coherentes, hay tendencias, solamente tenemos un caso de 5 de 5,
pero básicamente en todos tenemos tendencias en los sujetos, ¿no? Para identificar los perfiles, en esta idea de perfiles conceptuales. Una pregunta, me parece muy interesante el trabajo, pero por la misma caracterización, mi pregunta es si dentro de la selección de estos sujetos hubo alguno propiamente indígena, docente, o digamos, en ejercicio, y si lo encontraron, si se logró clasificar, digamos, en alguna de esas categorías, pero evidenció otra forma en particular de hacer su caracterización. Todos son profesores en ejercicio, que además de que son todos profesores en ejercicio, están estudiando para tener el título de licenciados en el medio indígena. Esa es como la primera. La segunda, muchos de ellos son originales, pues decía que se me perdió la gráfica, de qué lengua hablan. Lo que sí recuerdo son 36 mujeres y 84 menos 36, ahí les dejo la tarea de 70, de cuántos nos quedan, de los que nos quedan de hombres, de los que nos quedan de hombres. Sí hay muchos, un alto porcentaje de ellos que son que pertenecen a comunidades indígenas y por eso son hablantes de alguna lengua indígena. Es muy difícil uno ser hablante de una lengua indígena sin provenir de una comunidad, o sea, es muy complicado. Entonces, por eso utilizas a los traductores. El porcentaje de no hablantes es del 20%. Entonces, esto lo que nos dice es que el 80% de estos profesores proceden de comunidades indígenas. Lo único es que yo hablo mixteco, pero por las necesidades del servicio me mandan a una escuela donde los niños hablan zapoteco. Ese es como el cruce de la dificultad. Pero el 80% de los profesores, de los 84 profesores, proceden de comunidades. Y la última que preguntaste, ya me perdí. Los referentes, si digamos aquí evidenció otro referente diferente a los que usted... No. A ver, voy a decir, tal vez fue su intención, pero como nosotros como investigadores, pues digamos que nos ajustamos a los referentes que nosotros teníamos, ¿no? Todas las respuestas de los profesores pudimos ubicarlas en alguna de las de los enfoques, o sea, los enfoques empirista, racionalista y contextualista. Todas las respuestas nos permitieron poderlos ubicar en un enfoque de cualquiera de estos tres, y lo mismo respecto al aprendizaje. Todas sus respuestas nos daban la posibilidad de ubicarlos allí. Tal vez si ellos lo miraran y dirían, pues no era mi intención, no, podría ser, pero como investigadores pues tenemos este asunto. Ahora viene la segunda parte. En la entrevista sobre cómo planean la actividad en la escuela, qué cosas nos van a decir, pero ya en términos de estos puentes de los saberes comunitarios, que es la preocupación que nosotros tenemos. Tenemos la preocupación, y voy a comentarlo, porque vuelvo yo a esta idea de que sí sigue como prevaleciendo en el país las iglesias sobre las pirámides, ¿no? Y sigue prevaleciendo incluso, aunque se defiende mucho que hay que tener la clase en zapoteco, que hay que tener los libros en zapoteco, etcétera, pero por eso nos parece tan importante como la formación de profesores, si lo recupera o no, es decirle al profesor, bueno, pues los saberes comunitarios son fundamentales, y no para que sea el punto de partida para decirles, no, voy a hablar del elefante y entonces mire la nariz y entonces termino hablando de la serpiente, ¿no? Un poco estas cosas que hizo la conferencista del día de hoy, que venía a hablar de una cosa y habló de otra, ¿no? Eso es lo que nos falta saber. Digamos, entre las justificaciones que ellos dan, ¿hay algunas que hagan referencia a la experiencia propia y a las historias de vida de ellos? Casi todos lo que hacen es dar si todos tratan de dar ejemplos en términos de su clase. O sea, las justificaciones siempre es que yo hago con los niños esto, yo hago con los niños aquello. Las justificaciones, porque además, esto no lo dije, pero el cuestionario está diseñado desde una perspectiva contextual. O sea, las preguntas que hacemos es cuando usted trabaja con los niños, usted pensaría, usted le gustaría hacer. Entonces el cuestionario es muy contextual, de tal manera que la justificación de sus respuestas alude a su práctica cotidiana, y eso pues llevaría a la experiencia que ellos tienen con los niños, ¿no? Porque, sí. O sea, ¿por qué la pregunta? Porque nosotros hace rato hicimos una investigación que indagaba por las formas de comunicación del conocimiento biológico, la interacción en el salón de clase. Y lo que se hizo seguimiento casi durante un año a 3 profesores
lo que se encontró ahí era que más que cualquier teoría, cualquier epistemología o cualquier teoría psicológica, lo que ellas valoraban y lo que enseñaban tenía más relación directa con su experiencia propia y más que todo con su historia de vida. O sea, de ahí todo en el aula, cuando ellas están en el aula, no por fuera del aula, digamos, todo ese andamiaje teórico como que no hay un lugar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay 3 historias de vida y hay 3 formas de enseñar biología que están orientadas por esas historias de vida. Claro, pero, a ver, o sea, lo que trato de calma. Sí, entiendo por dónde va el asunto. Lo que trato de decir es que, digamos, dado pues que la práctica pedagógica valga la redundancia, un conocimiento práctico, pues lo consideramos desde ahí. Digamos, en el momento en que el profesor actúa en el aula de clase, lo que se legitima, lo que se valora, es parte más de su experiencia y de su historia de vida que de las cuestiones teóricas. Y bueno, y que es muy difícil también que un profesor, pues, o por lo menos esas son las circunstancias de este país, que un profesor en un aula de clase se vea orientado pues por una corriente pedagógica o por una teoría psicológica. Claro, a ver, claro, es que no es esa la intención. Voy a decir, en el trabajo de 2007 hicimos 2 cuestionarios y uno era conceptual y otro era contextual. En el conceptual sí le preguntamos a él, digamos un poco por la teoría, ¿no? Lo digo entre comillas. Entonces, ¿usted se acuerda de fuerza que es igual? ¿No? Y entonces te dicen masa para aceleración. O sea, no es un recordar conceptos. El cuestionario no intenta recordar ninguna teoría ni ningún concepto porque ni la saben, ni la recuerdan, ni les interesa. Ni a nosotros nos interesa si la saben o no la saben, o sea, no es esa la intención. En 2007 sí lo hicimos un poco para el cuestionario conceptual y contextual, fue muy interesante, que tanto conceptualmente, para usted conceptualmente, ¿qué es el aprendizaje? Eso sería una cosa, pero otra cosa, usted cuando trabaja en la clase, ¿qué es lo que le interesa que sus niños aprendan? ¿No? Eso es otro tipo de pregunta. Bien, ahora, el análisis de las respuestas y lo que ellos dicen, lo dicen no solamente desde la experiencia, lo dicen desde su historia de vida, su historia como estudiantes de toda la vida, como estudiantes de profesores y de la práctica misma, ¿no? O sea, son muchas y los que trabajan en este tipo de líneas de conocimientos o saberes del profesor, etcétera, etcétera. Claro, las respuestas se dan desde múltiples perspectivas. No nos interesa, y la pregunta nunca va en términos de qué tanto sabe o conoce de un enfoque. Eso al que nos interesa es a nosotros los investigadores, que desde ahí, con los lentes rojos, azules o verdes, ubicamos lo que ellos contestan y lo que ellos hacen en nuestros lentes rojos, azules o verdes, ¿no? Cuando hemos hecho los trabajos de observación de la práctica con los 16, con los 3 estudios de caso y con el estudio de caso único de la profesora con niños sordos, claro, lo que nos interesa es esto que tú estás haciendo, nosotros teóricamente, ¿dónde lo ubicaríamos, no? Porque no podemos preguntarle sobre ninguna cuestión teórica al profesor, o sea, sería, digo, hasta falta de respeto preguntarle algo que ni le interesa, que son otras cosas lo que guían su práctica. Y justamente aquí en la parte de los puentes, sí nos interesa que tanto los saberes comunitarios y las conexiones que se hagan pueden guiar o no la práctica, ¿no? Bueno, pues a mí me llama la atención pues lo que tú planteabas al comienzo, que solo se sigue un programa a nivel nacional en todo el país, incluyendo la educación preescolar. Y al decir que algunos de los docentes que participaron en este estudio hacen parte de las comunidades indígenas, me cuestiona y también me llama la atención que las imágenes de ciencias que ellos tienen no están muy relacionadas con su cosmovisión, con la imagen de ciencia de estas comunidades, de estos saberes ancestrales, ¿sí? Que de pronto uno supondría que no están tan cerca de una concepción epistemológica positivista, racionalista, constructivista, sino de pronto más fenomenológica, experiencial,
de la intuición, o de pronto el aprendizaje también, la visión sea más intercultural o de otro tipo. Entonces uno dice, se supone que son indígenas también que están participando en los procesos de enseñanza y de aprendizaje para la educación preescolar, y de pronto uno miraría que los resultados podrían también no haber estado en cualquiera de esas categorías que se tomaron como escenario para plantear esas 3 preguntas en cada una en los cuestionarios, sí, las 3 preguntas para cada categoría, sino que de pronto estuviera en otra epistemología o en otra concepción distinta, que de pronto uno como investigador pensaría que podría moverse por allí el asunto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué siguen estrictamente ese programa nacional y se ciñen allí? De pronto entonces el mismo indígena también no está reconociendo su comunidad, su contexto, su saber, ¿sí? Y el mismo saber que tienen los mismos niños, y no se está generando ese diálogo de saberes desde un enfoque, digamos como yo lo planteo en mi tesis, desde un enfoque intercultural o de un reconocimiento al otro, ¿sí? Y en ese diálogo que debería plantearse en la escuela. A ver, una precisión y la otra un comentario sobre la primera precisión. Cuando nosotros denominamos el enfoque constructivista, por eso empecé diciendo que sería más bien realmente contextualista o relativista, ¿no? No es el constructivismo tradicional o una epistemología eminentemente kuhniana, por darle algún nombre, ¿no? Entonces allí entra todo, entran todas estas otras miradas. Nos parecía que entrar y entonces poner 4 o 5 preguntas y hacer tantas diferencias es como si que lo hicimos en algún momento, hicimos un cuestionario con 5 respuestas para cada pregunta. Entonces termina siendo cansado para quien lo contesta, porque hacíamos la distinción entre empirismo y positivismo, entre racionalismo crítico y constructivismo, ¿no? Y en la mitad del racionalismo. Entonces un poco en esta cuestión pragmática, en la perspectiva constructivista, al plantear la pregunta, la respuesta puede ser desde lo que tú llamas epistemologías interculturales, o sea, no tenemos problema y lo ponemos allí, está todo este contextualismo relativismo de una epistemología diferente a una visión tradicional, ¿sí? Es en ese sentido que está la perspectiva constructivista, hay otras posibilidades de mirarlo, ¿no? De pensar el conocimiento. Claro, entonces esto también me lleva a la reflexión que tú dices, nos llama profundamente la atención que en las respuestas, incluso en las justificaciones, como preguntaba la profesora, las justificaciones van hacia la práctica, pero no van hacia los conocimientos ancestrales, a la importancia de los saberes comunitarios. Y uno esperaría que por lo menos en eso, pues, aunque que estuviese hubiese una tendencia mayoritaria por perspectivas contextualistas. ¿Qué pasa si hay una explicación? La explicación es una preocupación por cumplir un programa, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, si bien hay un reconocimiento de la comunidad, de los saberes y pitos y flautas y chachachá, los que ustedes quieran, pero finalmente al haber un currículum nacional, entonces volvemos con otras variables, ¿no? Evalúan a todos los niños. Entonces nuestros niños tienen que tener resultados iguales de buenos que los niños de Puebla que tienen otras condiciones o los de Monterrey que tienen otras condiciones. Y es un programa único nacional, son unas competencias únicas, unos estándares únicos y una evaluación única, pues entonces la preocupación va hacia allá. Y entonces, vuelvo e insisto, está esto encima de lo que puede estar en el fondo. Nos interesa indagar qué hay en el fondo. Y un poco decir, mire, esto que está en el fondo sería importante recuperarlo y tenemos que dejar de tener currículums únicos, ¿no? Para formación de profesores, a mí también me parece terrible que haya un currículum único para todo el país. O sea, cuando yo les digo el currículum único es que ese programa está en cualquier escuela normal de todo el país, no hay nada de diferente, ¿no? Así como los libros, que puede ser malo o bueno, pero es el mismo libro para todo el mundo, que podría ser bueno o malo, depende como uno lo mire, ¿no? Lo mismo pasa con los currículos, tanto para los niños como para el profesorado. Entonces, sí, esa es una explicación de que tal vez algo está en el fondo, pero pues no puede emerger, ¿no? Sí, es que recuerdo 2 trabajos. Uno de Homing Ma, que es un chino, que hace un trabajo sobre las ideas de ciencia en China.
Y él dice, bueno, hace todo un trabajo de reflexión filosófica sobre, empieza por Confucio y va explorando y va diciendo, bueno, en nuestro lenguaje, ¿cierto? En nuestra historia nacional no existe, ¿cierto? Un concepto... Bueno, un trabajo decía con respecto a si lo que estaban discutiendo y era si tienen que reconocer o no la ciencia, ¿sí? Los profesores y los países. Entonces, hay uno de Ho Min-ma, ¿cierto?, en China, que él pues llega a la conclusión que en su país, desde la filosofía, él hace todo un trabajo, no existe la palabra ciencia, ¿sí? En su idioma, también todos sus idiomas, porque son muchos. Y entonces ellos llegan por el proceso de occidentalización también, creo, a un concepto de ciencia escolar, ¿sí? Pero es un concepto que viene un poco de un acuerdo para poder hablar con otros diferentes a ellos, como cultura. Y el trabajo de Cover y Lovin, que su pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para caracterizar la ciencia con múltiples bases culturales? ¿Sí? Entonces es otra, digamos, otra posibilidad y aproximación. Entonces, si hablamos de ciencia, los multiculturalistas pues dicen, los conocimientos tradicionales también deben ser parte de los conocimientos científicos escolares, es otra posición. Otra posición dice, no, la ciencia es universal, por ejemplo Matthews y toda pues esa literatura en la enseñanza de las ciencias es universal, porque la naturaleza pues no cambia y eso, ¿sí? Entonces todos, así lo miremos en China, Francia, Colombia, no sé, tenemos que ver lo mismo, porque estamos viendo la misma naturaleza. Esa es, por ejemplo, la posición de muchos. Otra es, bueno, hay otros conocimientos que no son científicos, pero no pueden ser subvalorados, ¿cierto? Otra, bueno, ¿cómo hacemos para atender relaciones, integraciones con esos conocimientos que están en las personas, en las comunidades y los que le brinda la ciencia escolar? Entonces hay allí pues muchas preguntas que quedaría por pensar. No necesariamente, si no hablo de ciencia, no querría decir mucho, en el sentido en que ciencia es un invento occidental, por ejemplo, ¿cierto? Para otros es ciencia híbrida. O sea, digamos que allí hay una cantidad de categorizaciones que serían interesantes pues para, digamos, esta reflexión. Gracias. Es que precisamente estaba pensando en los diferentes dialectos, como si existe el concepto de ciencia o conocimiento o construcción y de esos elementos en los mismos docentes, que eso sería una cosa bien interesante. Pero lo otro, metodológicamente, para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, digamos que por lo menos desde mi experiencia he visto que los cuestionarios quizás limitan mucho, ¿sí? Valdría la pena, no sé, Diana, si tú ya tienes la entrevista digamos, diseñada o hiciste algún protocolo, porque vale la pena cruzar información, triangular información, con una entrevista mucho más, o sea, menos estricta, menos rigurosa en términos de, y poder quizás conversar con los mismos estudiantes para ver. Yo lo digo es por el objetivo de la investigación, porque se queda en la categorización, digamos, de los tres formas enfoques que lo construyeron pues, los investigadores, pero habría una riqueza mucho más grande del trabajo mismo si hay una entrevista o hay otro tipo de instrumento, o por ejemplo el de historias de vida, ¿sí? Permite, o inclusive con los mismos estudiantes, revisar algunas para ver cómo se dan esos elementos. Porque yo lo que he encontrado, por ejemplo, una cosa es identificar
esos saberes, y otra cosa es desde mi mirada comprenderlos, y otra cosa es considerarlos, tenerlos en cuenta para crear esos puentes, y mucho más si hay un plan, digamos, que funciona desde Río Grande hasta abajo. Entonces es muy tenaz que el mismo maestro, pues de antemano uno sabe que le daría más importancia a esos conocimientos. A ver, con respecto a lo que dices, claro, es preocupante porque los programas son del Río Bravo para abajo, todo funciona exactamente igual en teoría, ¿no? Claro, metodológicamente, por eso decía yo, pueden haber acuerdos o desacuerdos con la metodología. La metodología parece que puede tener futuro. Esta es la primera parte, que es la parte del cuestionario. El cuestionario permite dar pistas de qué es lo que están diciendo, ¿no? Yo tampoco podría afirmar qué es lo que están pensando, sino lo que están diciendo, que creo que ahí habría que hacer una claridad también metodológica. Los cuestionarios nos permiten entonces identificar perfiles, que son los sujetos que se iban a observar, porque en la praxis también, trabajos anteriores nos han mostrado, y bueno, lo dicen muchos investigadores, que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace, ¿no? Entonces la idea era hacer la observación a través de perfiles, identificando sí y sí hay sujetos que tienen un perfil, por ejemplo, empirista muy claro y tienen un perfil asociacionista también muy claro. Entonces, sobre esos sujetos que tenían los dos tipos de perfiles muy claros, vamos a elegirlos. Bueno, ya están elegidos, de hecho ya Gerardo tuvo una primera plática con ellos, y lo que vamos es hacer una conversación en términos de, la idea de la entrevista es de platícanos cómo haces una clase, el tema que más te gusta. Porque además cuando uno trabaja el tema que a uno le gusta, ahí pone todo, su historia de vida, todo absolutamente, ¿no? Entonces la idea es sobre este tema, cómo lo planteas, cómo trabajas con tus niños, ¿no? Y recuperar de una manera diferente las mismas preguntas, así lo hemos hecho en otros casos, ¿no? O sea, un poco las mismas categorías, no las mismas preguntas, las mismas categorías se recuperan en la conversación y se triangula en esos casos, porque son estudios de caso, son 3 estudios de caso, se triangula la información. Entonces, claro, uno hace un estudio a profundidad en los 3 estudios de caso, que son los que uno puede conversar con el profesor, y aquí se hace un panorama, si quieren cuantitativo, sí, cuantitativo que le permite a uno decir. Y además que una cosa que es interesante es que los resultados empiezan, si una investigación tiene unos resultados con otra población que son similares, entonces uno podría decir como, bueno, pues parece que las cosas son como que se mantienen, ¿no? Ahora evidentemente viene esta parte de la triangulación de la información a través de las entrevistas con los 3 profesores con perfiles claramente marcados sobre cómo planean una clase o han dado una clase que les gusta, de un tema que les gusta. Hago una clarificación, nunca les preguntamos sobre la ciencia. Dígame cuál es su concepto de ciencia, ¿no? Porque ahí hay toda una situación. Bueno, yo les preguntaría, bueno, en esta actividad humana muy particular, pero pues tampoco se los vamos a plantear de esta manera, ¿no? Entonces hablamos un poco como de los saberes, de los conocimientos, sin entrar a nosotros tampoco a dar una definición, porque si no, pues sería poner en palabras de otro lo que ese otro no ha pensado. Y una acotación en estos cruces es muy interesante, por ejemplo, la gente que trabaja interculturalidad, que en México es muy fuerte, mi universidad tiene 2 fuerzas fundamentales. Una es los grupos que trabajan en cuestiones de multiculturalidad y los grupos que trabajan en cuestiones de género. O sea, toda la discusión sobre género es muy fuerte, son grupos, pero casi ninguno de esos grupos, y es esto, ¿no? De que no se dialoga entre los grupos, está ellos, entonces que entre esta comunidad que piensan sobre la tierra o sobre la vida, pero muy desligado del asunto de la enseñanza, ¿no? Entonces también, bueno, pues hay que empezar a hacer diálogos al interior también de las comunidades académicas, digo, sí lo quiero decir claramente. Entonces agradecemos de nuevo a la profesora doctora Diana por su participación, a todos los asistentes por sus intervenciones. Creo que es un escenario enriquecedor, esperamos ver la segunda parte cuando finalice. Espero que adelante le diré. No, yo les agradezco a ustedes y decía, perdón, me quiera un segundo, pues que son perspectivas diferentes y creo, por eso agradezco a Adela porque finalmente es decir, bueno, es un debate, hay diferentes miradas sobre un mismo asunto, ¿no? Era compartir una mirada y pues yo les agradezco su tiempo, su tolerancia y aquí a nuestra coordinadora del evento. Gracias, profesora.
Entonces vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 a máximo 15 minutos. Invitamos a las personas que llegaron después de que había iniciado la conferencia para firmar la asistencia y los invitamos para la siguiente conferencia, que está a cargo de la doctoranda Magister en Ciencias de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad, Nadine Kamel, quien entonces estará